Muchísimas gracias a todos los miembros de este equipo. Un programa súper especial que se ha convertido, ¿verdad?, en un espacio objetivo, democrático y plural donde se discuten los temas de la agenda nacional con un nivel de detalle y de objetividad que debe ser ejemplo a seguir para muchos otros programas en la República Dominicana. Bueno, ¿cómo ve la Asociación Dominicana de Jóvenes Empresarios el panorama en el país? El panorama de la producción per se. O sea, en estos días, por ejemplo, se está discutiendo mucho lo que tiene que ver con el tema salarial, la necesidad de aumentarlo. Hay un tranque, hay un diálogo tripartito. ¿Cuál es la posición de Mira, ustedes? yo voy a empezar por la parte del panorama, ¿verdad? Ujú. La República Dominicana, a lo largo de la historia reciente, vamos a decir 15, 20 años, 25 años, ha venido viviendo un proceso de transformación importante, económico en términos de crecimiento, el término también de expansión de su propia economía, de crecimiento de sus sectores. O sea, hemos pasado de ser una economía de A una de agricultura, servicios. de industria, de servicio, una industria que ha ido madurando de industria, digamos, textil básica a una industria, por ejemplo, de exportación en términos de zona franca, de unos productos ya mucho más sofisticados, mucho más terminados, que nos dan un posicionamiento como referente en la región. La República Dominicana ha venido creciendo a un ritmo superior al 5% del PIB anual en todos los sectores de la economía. Te cito, servicios, turismo, exportaciones, hay exportaciones de todo tipo, no únicamente el rubro de agricultura Ujú. como antes. Sí. Eh, yo creo que nosotros tenemos una posición privilegiada frente a los otros países de la región, y eso porque hemos tenido gobiernos que con sus altas y sus bajas han mantenido un clima empresarial Estable. estable, ha permitido inversión extranjera, o sea, ha generado el nivel de confianza suficiente como para recibir grande cantidad de inversión en términos de inversión extranjera, que es muy importante para un país como el nuestro, porque la base económica nuestra, propiamente hablando, o sea, nuestra, Ujú. tiene sus limitaciones. Sí. Entonces, cuando tú recibes como país inversión extranjera, eso es un símbolo bueno porque tú recibes el voto de confianza de empresarios que han decidido invertir en un país ajeno. Eso es muy positivo y eso hay que cuidarlo mucho porque ese tipo de inversión cuando se realizan bajo un marco de debida diligencia que ya han hecho esas personas que van a hacer la inversión y dicen, bueno, Una investigación de mercado, claro, y que El te tema de la dice, seguridad bueno, jurídica, como, garantías como del tema está. de gobierno. el tema más importante es el tema de la seguridad jurídica. O sea, ¿qué me garantiza a mí que mi inversión se mantenga y se sostenga y crezca en un país bajo determinadas circunstancias? No, yo creo que hemos avanzado mucho ahí. Ejemplo claro de eso es la cantidad de empresas multinacionales que tenemos aquí que operan que se le exige para hacer una inversión que el país opere con unos niveles de transparencia necesaria para realizar esa inversión. Hay un asunto, señor Julián, que me llama la atención hoy por hoy de los empresarios en general, ustedes que se identifican como jóvenes empresarios, y es la escasez, sobre todo en el mercado electoral, de propuestas que directamente tengan que ver con generar más competitividad, más espacios para que crezca el tejido productivo grande, mediano, pequeño, no Sí. importa. Y a veces a uno le da la impresión, y quisiera escucharlo usted decirme cuál es su opinión, como que hay una parte del empresariado que se siente cómodo con eso, porque uno ha entendido que hay una clase del empresariado que tampoco le interesa la competencia y que quizás es mejor defender lo que hoy por hoy tenemos, que son esos espacios de privilegio, exenciones fiscales y demás,
¿Qué hay de cierto, sobre todo la generación que usted representa, que son jóvenes que han cambiado, sobre todo la forma de ver el mercado, que tienen experiencia, sobre todo muchos de estudio en otros países, que han visto cómo una empresa que hace 25 años lo que hacía era competir con el correo de Estados Unidos, se ha convertido en la más grande del mundo y más valor de marca, que es el caso de Amazon? ¿Cómo ustedes ven hoy por hoy el enfrentamiento de ideas en la República Dominicana en lo relacionado a hacer de esta una economía más competitiva, así le quita el privilegio al que lo tenga, y le abre espacio a otros que quieren entrar al ring también a generar empleo, a pagar impuestos, a hacer que este tejido productivo se ensanche? Mira, yo creo que el mercado de la República Dominicana es un mercado abierto, ¿verdad? Donde por naturaleza, igual que en todo mercado, hay barreras naturales. Ahora bien, el mercado de República Dominicana ya tiene un nivel de madurez que permite la entrada de cualquier actor. Ahora bien, nosotros tenemos que dar varios pasos y uno de ellos, por ejemplo, tenemos un sistema tributario como complicado a veces, que no permite la entrada de microempresarios o microempresas, y que cuando sí lo hacen, entonces les toma mucho tiempo ir subiendo la escala de esa empresa. Nosotros entendemos que se necesita un sistema tributario un poco más simplificado, el acceso al crédito. No puede ser que el acceso al crédito en República Dominicana sea únicamente, en su mayor parte, destinado al consumo. Una nación que no tiene producción no genera después lo suficiente para el consumo. Son fases de desarrollo que tú tienes que ir incentivando en los países, y yo creo que ya el tema del crédito para el consumo está establecido, funcionó, pero debemos dedicar más recursos a la creación de nuevas empresas. Y yo creo que estamos en un momento propicio para hacerlo, porque el presidente de la República ha declarado el año 2019 como el año de la competitividad y de la innovación. Yo creo que aquí hay mucho talento joven, como tú decías. O sea, ¿cómo entramos eso? Yo creo que se deben hacer los esfuerzos públicos y privados para que la mayor cantidad de jóvenes posible entren al mercado formal, porque otro tema que me gustaría hablar aquí, si me lo permiten, es la informalidad. No podemos seguir con una tasa de informalidad en la economía de sobre un 54%. Hay algunos que dicen que podría llegar al 60%. Eso es casi que una economía paralela. De chimichurreros. Sí, entonces nosotros ¿qué medidas podemos tomar para ir formalizando esas empresas? Yo creo, número uno, que el sistema tributario, la simplificación del modelo tributario, podría ser bien una buena medida para arrancar a formalizar esas empresas, porque son empresas que operan y que seguirán operando. Entonces, ¿qué tú como Estado puedes hacer para llevar a esa empresa que opera en un renglón informal a la formalidad? Garantízame que esa empresa sobreviva y que te genere 1 o 2 empleos, pero que no se vaya a la quiebra y entonces tú tengas 3 desempleados. Correcto. Y en una primera etapa yo creo que eso podría venir de la mano de una serie de incentivos que lleven a esas empresas a formalizarse. ¿De qué tipo? Yo no sé, pero ahí está. El mismo tema tributario, que es el que hace que muchas empresas en nacimiento se vayan a la quiebra rápidamente, en los primeros 2 años, 3 años. Dicen que si llega a los 6 meses, oye bien, 6 meses, es como una especie de logro. Si tú pasas ya del año, entonces te estancas, no creces. Tampoco nosotros queremos una economía que tú sigas siendo el mismo por siempre. Entonces la idea es seguir creciendo. Yo creo que eso es una buena primera etapa, acompañada de otra serie de medidas donde el gobierno y el sector privado se pongan de acuerdo, como lo han hecho en muchas ocasiones, para ver de qué manera se ataque el tema de la informalidad. Bueno, hay una convocatoria a la que hacemos extensión a todos nuestros oyentes, sobre todo a los municipios de Santo Domingo Este. Es la marcha de Santo Domingo Este por la defensa del Parque del Este. Ante el reinicio de, una vez más, la destrucción de las áreas de parqueo del Parque del Este para colocar una terminal de autobuses, que por cierto es una plaza comercial, ya los planos se han filtrado,
El Comité de Lucha por la Preservación del Parque del Este y los Tres Ojos marchan y convocan a la prensa a participar. Esto va a ser el día 28 de mayo, martes de este 2019, 4 de la tarde, justo en el área afectada, y va a partir desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Quiero aprovechar de esta introducción porque este es un tema, precisamente al señor Guillermo Julián, que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, vamos a suponer por un momento que fuéramos los dos inversionistas de transporte, tuviésemos líneas de guaguas hacia el interior y hacemos una inversión en equipos, que son los autobuses, tenemos una nómina, que son los choferes, las secretarias, etcétera, y es necesario, por lo tanto, si la rentabilidad lo permite, hacer una inversión ya un poquito más grande en un área. Caribe Tour lo hizo, la Metro lo hizo, Transporte Pinal lo hizo, y lo están haciendo otras cuyo nombre olvidaré, Aptra probablemente. Entonces, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Obra Pública, etcétera, etcétera, van a construir algo ahí que va a usar alguien subsidiado con el dinero de los contribuyentes. Eso a mí me parece que lesiona precisamente la competitividad. Alguien se va a beneficiar. La libre competencia. Alguien se va a beneficiar de unos costos que no va a tener, pero otro los tuvo. Otras empresas de transporte tuvieron que pagar durante años los préstamos, los financiamientos que tomaron con bancos públicos o privados para construir sus estaciones de operación. Pero ¿Por qué rayos hay que hacerle eso a empresas privadas? yo no estoy de acuerdo con eso, si esa es la idea, que no la conozco. Sí, sí. Estoy hablando sobre la base de lo que tú estás diciendo. No, ahora. yo te doy más detalles. Va a tener Yo- 28 locales comerciales, comedores, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que eso lo haga el sector privado. Pagado con Claro, dinero del pero Estado. tú sabes lo que sí nosotros estamos en contra. Nosotros estamos en contra de que la población siga sometida al régimen de terror de los sindicalistas del transporte. Y También. en este caso, el transporte de Yo pasajeros. estoy totalmente de acuerdo. Eso hay que abrirlo y Y licitarlo. oye bien, y no nada más, o sea, el precio por ese maltrato a los pasajeros, no nada más lo padecen ellos, lo padece toda la población. Claro. Cuando de repente te hacen un paro no anunciado y los trabajadores, sin ellos querer, no llegan a tiempo a su puesto de trabajo Ya. y muchos dependen de lo que trabajan ese día para llevar el sustento a su familia. Pero también tú le preguntas a muchos de los choferes que trabajan en esos sindicatos y están sometidos a un régimen de terror. Sí, no, es Los que el ahí mismo personal de ellos. Entonces, es que 2 o 3 se llevan el fardo. Y eso está demostrado porque han salido informaciones de cuánto es la cantidad incluso que se llevan diario, semanal y mensual. Son montos diferentes que componen sumas multimillonarias al mes. Pero no son los choferes los que se benefician de eso. no, los choferes están sometidos muchas veces al régimen de terror implantado en esos sindicatos, pero también eso se convierte en una competencia desleal directa a todo aquel que con capital privado, como tú decías, quiere invertir en esa línea de negocio. Claro. Porque, Y por no ejemplo, hay y hemos libre visto casos en el competencia. pasado Sí. de empresas establecidas de capital privado de Así es. transporte que si no se afilian al sindicato No. y pagan el derecho a la ruta, Claro. no pueden ir al área de Bávaro, Punta Cano, por Exactamente. ejemplo, que fue uno de los últimos A terror. casos. Pero ya de ahí, yo creo que las sea, mismas autoridades que se han implementado para los fines Intran, por ejemplo, tienen que intervenir para eso, porque aquí ese es un negocio como cualquier otro y debe tener la libre Amenazan con hacer- competencia. No, hay jurisprudencia ya sentada en los tribunales de que eso es un mercado que tiene Hay una que sentencia, abrirse, pero hay una sentencia que debe ser acatada por todos los órganos que la sentencia ordena, porque la sentencia ordena quién es que tiene que cumplir eso y quién es que Bueno, debe el de hacer transporte de carga que les cumplir afecta a eso. ustedes, los empresarios, A por ejemplo. todos, a todos. Pero ¿por qué los empresarios Cuando yo no digo- hacen valer la sentencia, Guillermo? Se ha hecho, por ejemplo, las... Pero le hacen paros y no pueden entrar un camión privado ahí porque les entran a pedrar, tú lo sabes. Entonces, ¿cuándo se va a hacer valer esa sentencia? Nosotros estamos, o sea, cuando digo nosotros, el sector privado sigue trabajando y sigue empujando el tema. Lamentable nosotros todavía contar con una sentencia que ordena a la transparencia de todo eso, sobre todo de La libre elección. la Eso es libre libre elección mercado. de cómo yo quiero que se mueva. Que no hay se un mueva mi monopolio. contenedor. Esta es mi mercancía. Yo tengo que mi derecho a obligatoriamente que trasladarla. contratar a esa gente que no necesariamente Te dan el tienen mejor las precio, condiciones calidad. de Tienen la mejor precio y de calidad. calidad y el estándar que yo necesito para mover un contenedor de un puerto a su destino final. Y si esa carga, yo no sé, por cualquier razón, que la goma no estaba en condiciones, vemos los camiones en las condiciones que están. Ese es un tema.
ocurre algo, ¿quién es responsable sobre eso? Ese seguro lo tengo que pagar yo también. Porque Entonces, el seguro de yo la no casa únicamente estoy también. obligado a contratarlo, yo también tengo que cargar con la responsabilidad de cualquier cosa que ahí pase. Entonces, ¿por qué Es cuesta ajena. hay que ir dando pasos de avance en ese sentido? Yo creo que esa Pero sentencia es un ahí gran se logro. contradice el tema de la seguridad jurídica, por ejemplo, porque estamos hablando de una sentencia evacuada Por un tribunal. por un tribunal y no se está cumpliendo. Entonces, lo que nos dijiste al principio, sí, están viniendo personas a invertir aquí, se está vendiendo una muy buena imagen, pero se cae con eso. Yo te diría que ese es uno de los temas más espinosos y que retrasan la actividad económica en un país. El tema de transporte, no de carga, sino también de pasajeros. ¿Cómo tú sometes a una cantidad de gente que a diario utilizan transporte público colectivo a que, por ejemplo, como dijo un líder sindical en día o semana pasada, paro sorpresa? Pero como tú anuncias paro sorpresa y el que lo va a pagar No lo sabe. no lo sabe y Ni necesita puede llegar a su protegerse. trabajo y Mira, vive de aparte eso. de las malas condiciones de los vehículos que nos proporcionan los empresarios del transporte, está también la violencia Sí, verdad, los en las empresarios calles. del transporte. Si porque si a sindicalistas ti no se te son. ocurre pasar por una ruta de esa con un carro que medianamente parezca que es, bueno, un carro normal, No, eso un sálvese vehículo quien pueda. que a veces lo han confundido con que tú estás supuestamente tomando pasajeros Lo y le han llamado entrado a pirata. batazos, Sí. los piratas, le han entrado a batazos o a pedradas, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que van en ese vehículo, pasajero o no. ¿Cuál es el derecho que tienen ellos de hacer eso? Ninguno. Y eso debe ser debidamente castigado. Y aquí se hace muy poco ejercicio de la memoria. Pero no se recuerdan el caso de unas bombas que tiraron, que se incendió un autobús lleno de pasajeros. ¿Y quién pagó eso? Mujeres quemadas. Yo creo que había una Sí, sí, sí. embarazada La en ese gente, momento. la Y después gente los humilde. descargaron, y después los descargaron, por cierto. No, claro que lo Una descargaron. barbaridad. Claro que lo descargaron. Entonces hay que hacer un ejercicio de la memoria responsable sobre las cosas que van pasando aquí. Pero no para lamentarnos sobre eso. Vamos a buscar soluciones en conjunto. El sector privado está en la mejor disposición, como lo hizo, sentándose en las audiencias, una tras otra, hasta obtener esa sentencia. Ahora, yo entiendo que tú decías, ¿qué van a hacer ahora? Yo creo que el sector privado debe seguir empujando para el cumplimiento de esa sentencia. Y que si el sector privado, Presione, alguien presione. internacional o nacional, está en la disposición de invertir en ese sector, pues que lo haga. Porque ya nosotros no podemos seguir viviendo en un régimen de terror. O sea, no No podemos. se justifica. Guillermo. No, de ninguna manera. Te toca algo de política. Guillermo, el proselitismo en el país, a pesar de que se hace de una forma violatoria a las normas, a la ley, y la posición que juegan las autoridades al respecto. La Junta Central Electoral se ve un poco acorralada porque hasta el mismo partido de gobierno es el que ha arrancado a romper la ley. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo vamos a llevar esta sociedad al cumplimiento de las normas, estando en campaña, específicamente a las normas que regulan la campaña electoral? Mira, nosotros estamos trabajando para la institucionalidad. Nosotros, República Dominicana, tiene dos instrumentos jurídicos nuevos, muy novedosos, que es la ley de partido político y la ley de régimen electoral, donde se establecen los plazos para el proselitismo. Hasta el momento, todos los partidos políticos que estaban haciendo actos políticos estaban incumpliendo una normativa nueva en vez de celebrar que tenemos una normativa nueva. Hoy, con mucho agrado, leímos en la prensa que la Junta velará por el cumplimiento de los plazos dentro de los cuales se puede hacer el proselitismo y que los partidos se van a acoger a ella. Pero entonces Claro. ya debió empezar Entonces, a poner multa porque ya nos lo estaban preocupa ya lo bastante. estaban violando desde el inicio. Desde el inicio. Y ya ella Noso- había hecho ese llamado, la Junta, Sí. o sea, no es que lo está haciendo ahora, es que ya lo había dicho anteriormente y no ha pasado nada, no hay ninguna consecuencia. Esperemos a ver si se cumple. Nosotros siempre estaremos como guardián de la institucionalidad desde ANGE y creo que la sociedad también debe de jugar ese rol. Y otro tema que a mí me gustaría mencionar. Permíteme antes de irte a ese otro tema, una preguntita.
Estamos precisamente en un año preelectoral. Decías que hablabas de la estabilidad con que y cómo las empresas y los inversionistas están viniendo al país y las empresas se están manejando en un clima de estabilidad, si se quiere. No, anteriormente, hace unos años, cuando había un periodo electoral, eso causaba un nerviosismo y se paralizaba todo. Y se decía, bueno, yo no voy a hacer tal inversión, déjame ver cómo viene, qué va a pasar en las elecciones. Sí. ¿Eso está afectando todavía el área empresarial o eso ha cambiado? Yo creo que no ha afectado como de una manera al momento, ¿verdad? No ha afectado las actividades empresariales y comerciales del país. Eh, Podría llegar a hacerlo. Yo entiendo que con medidas como estas, eso se frenaría, ese temor, ¿verdad? Ahora bien, a mí me gustaría hablar de algo, y es que nosotros como Ángel, en esta semana, antes de ayer, eh, publicamos una nota de prensa en contra del arrastre, una decisión que fue muy discutida del Pleno de la Junta Central Electoral, donde mantenía el arrastre en algunas demarcaciones. El artículo 77 y 208 de la Constitución establecen claramente, de la Constitución, que está por encima de todas las leyes, establece claramente que el voto para los miembros de gobierno, dígase senadores y diputados que son elegidos a través del voto, establece claramente que el voto se ejerce de manera directa. Nosotros entendemos que el arrastre hay que eliminarlo porque el Congreso Nacional, con una medida como esta, puede verse más balanceado, puede llamar a más personas el interés a votar. Yo puedo, si quiero, votar por el senador o el diputado que quiera. Incluso puede hacerlo de partidos contrarios, claro, si es directo. Correcto. Ahora, si hay un senador que en la boleta hay un diputado que lo arrastra, entonces ya vemos lo que ha pasado. Pero si no es así, mucha gente se vería más motivada a votar ese día. Y yo creo que eso traería consigo mayor participación electoral y que el resultado de eso sería lo que la sociedad en realidad quiere, no lo que el sistema político partidario le impone. Y nosotros vamos a seguir con la campaña de la eliminación del arrastre porque entendemos que además de todo es inconstitucional. Bien, bueno. Bueno, Guillermo, ahora se habla y se dice que se va a modificar la Constitución otra vez. El presidente dijo esta semana que Dios necesitó 7 días para hacer el mundo y que él necesita más tiempo. Algunos diputados del grupo danilista dicen que tienen los votos, otros que son leonilistas dicen que no lo tienen. Pero mientras tanto, ya los aprestos reeleccionistas están sobre la mesa. Es imposible eludirlos ni decir que no están ahí. ¿Qué piensan ustedes de modificar otra vez la Constitución con fines de habilitar una nueva reelección consecutiva? Mira, Ángel ha sido siempre muy firme con esa posición institucional. Y es que nosotros no estamos de acuerdo con la modificación de la Constitución únicamente para habilitar a una persona, sea quien sea, con fines de que se mantenga en el poder. La Constitución, que es nuestra carta magna, lo que nos rige, nos da nuestro derecho, pero también nos da nuestros deberes, solamente puede ser modificada para ampliar derechos en una población, no a una persona de la población. Entonces esa es nuestra posición y es institucional. Nosotros no estamos de acuerdo con una modificación constitucional con fines reeleccionistas que favorezca a nadie, no porque una persona o es la otra, es a nadie. Eso solamente debe ser modificado para ampliar la base de derechos de toda una población. Bueno, gracias, Guillermo. Nos falta tiempo y te vamos a traer otra vez. Yo espero que me sigan invitando porque me encantó este programa. En nombre de Ángel le doy las gracias. No, honor para nosotros de verdad, y es bueno siempre escuchar también la campana de quienes arriesgan capital, tiempo a la hora de salir a competir en el marco de lo que es la libre empresa, que debemos recordar, la clave se supone de todo esto es satisfacer al consumidor final, que es algo que
que se suele tomar muy poco en cuenta cuando se hacen muchos debates, este mismo tema de los salarios que yo insisto, hay como piezas faltantes en él, pero que más adelante Sí. quizás en otra visita suya aquí podríamos tratar. Le toca. Con gusto.